La parte más difícil de mi transformación fue, y sigue siendo, el autoperdón. Y esa es una lucha que libraré el resto de mi vida. Nunca pierdo de vista el daño que he hecho a la gente, porque he hecho daño a todo tipo de personas con mis propias manos. Y por otro lado, no sé a cuántos chicos blancos furiosos recluté. Los sumí en una espiral de locura y luego los lancé a la sociedad para que atacaran a la gente. La progresión es exponencial. Y eso sin pensar en la música que compuse, música de cabezas rapadas de poder blanco, que sigue sonando por ahí y grita a la gente que se maten entre sí por el color de su piel. No quiero librarme jamás de la responsabilidad de haber hecho daño a toda esa gente. El mantra era algo que los supremacistas blancos llamaban las 14 palabras. Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos. Esa es la declaración de la misión. El objetivo básico de los cabezas rapadas del poder blanco era luchar por nuestra raza. Íbamos a salvar a la raza blanca de su inminente genocidio. Básicamente, pensábamos que la sociedad se iba a resquebrajar, que seríamos agentes en la ruptura de esa sociedad y que lucharíamos para construir un Estado ario. Esa es una parte inherente a todas las corrientes del nacionalismo blanco. A los 14 años fui reclutado por el primer grupo neonazi de cabezas rapadas de Estados Unidos. Odiaba profundamente el hecho de sentirme marginado, de ser un idealista y de que nadie viera esa cualidad en mí. Entonces toda esa baja autoestima, la escasa confianza en mí mismo que fomentaba, la proyecté en forma de odio hacia otras personas. La idea de haber pasado de ser indefenso a ser poderoso. Los matones que se habían metido conmigo durante 14 años ahora me evitaban, y más tarde los recluté porque vi en ellos las mismas vulnerabilidades que alguien vio en mí cuando me reclutaron. El odio nace de la ignorancia, el miedo es su padre y el aislamiento su madre. Y estoy convencido de que la ira y el miedo, y sobre todo la incertidumbre, son los que realmente alimentan o hacen a alguien propenso a aceptar la narrativa de odio. La familia en la que crecí era muy disfuncional y siempre tuve la sensación de que no pertenecía realmente a ella, hasta donde yo recuerdo. Cuando tenía 14 años fui a una fiesta, empecé a beber y al final de la noche me violaron 2 hombres. Eran hombres blancos. No procesé aquel trauma, simplemente lo enterré. Los traumas que no se procesan no se disipan, se acumulan y en mi caso se convirtió en rabia. Me sentía inútil, sentía que mi cuerpo era una basura, me odiaba y odiaba al mundo entero. Quería hacerme daño a mí misma y lo hice. Quería hacer daño a todo y a todos aquellos con quienes entraba en contacto. Cuando me encontré con gente que estaba en el movimiento del poder blanco, no supuso un gran salto el hecho de odiar todo y odiar al mundo entero, a casi reducir y proyectar aquel sentimiento hacia grupos específicos de personas. En cierto modo, fue un alivio poder coger esa gran rabia indescriptible e inmanejable que sentía y darle un objetivo. Cuando tenía 16 años, mis padres habían perdido por completo el control sobre mí. Mi madre es muy progresista, muy liberal. Es una hija por excelencia de los años 60, una artista brillante. Mi padre es un capitalista fundamentalista. Abandoné la escuela secundaria después del 2º año y desde entonces he tenido 3 intentos fallidos de obtener títulos universitarios, 2 de ellos de grado técnico y 1 de licenciatura. El dolor vital que sentía no era muy agudo, no era algo que la mayoría de la gente pudiera ver. Era simplemente el alcoholismo de mi padre que presionó mucho a mi madre. No quiero de ninguna manera que parezca que todo esto ha sido culpa de mi padre, porque incluso a pesar de su enfermedad, se esforzaba al máximo y siempre me hizo saber que me quería. Creo que no entendieron realmente la profundidad de la ideología en que me estaba involucrando.
En gran medida es una especie de tormenta perfecta donde estoy yo y mi tipo de personalidad, combinado con el hecho de crecer en un hogar con alcoholismo y la idea de hacer daño a la gente. Por eso me interesé por el nacionalismo blanco. Para mí, fue casi como una sustitución, supongo. Una sustitución familiar. Para mi padre yo era un perdedor y, sin embargo, cuando fui a reunirme con la resistencia aria blanca, me dijeron que tenía cualidades de liderazgo, que era un joven inteligente y necesitaban gente como yo. En definitiva, afirmaciones positivas, algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Cuando tenía 10 u 11 años, un hombre afroamericano disparó a mi hermano. Y supongo que eso fue lo que sembró en mí la semilla del miedo. La intolerancia y el racismo se basan principalmente en el miedo. Lo que me parece irónico es que mi hermano fuera capaz de perdonar al hombre que le disparó. Yo, en cambio, lo llevé a otro nivel y generalicé demasiado. Especialmente con los hombres negros, quieren matarme. Crecí en un hogar cristiano hiperconservador. Para que te hagas una idea de lo que significa cristiano hiperconservador según mi definición, a los baptistas del sur los considerábamos liberales. Mi padre es profesor de universidad, enseña teoría y composición musical. Mi madre era ama de casa. Tuvimos una infancia muy feliz. Mis padres eran increíbles, pero siempre supimos que había algo diferente en su forma de educarnos en comparación con el resto de niños de nuestro entorno. Era una comunidad muy unida, hermética y controlada. Yo fui educado en casa, así que no tuve contacto con ninguno de estos grupos de personas que eran diferentes hasta bastante después de la universidad. Estudié en la Universidad Liberty, que es la escuela con denominación Baptista del Sur de Jerry Falwell. Recuerdo perfectamente que les dije a mis profesores del instituto y a los pastores de la iglesia que iba a estudiar allí para su total consternación, sin saber siquiera que cuando llegara allí iba a firmar un código de conducta de 45 páginas llamado el Método Liberty. Aquello seguía siendo demasiado liberal para ellos. Durante mi segundo semestre en Liberty, hubo un grupo LGTB que vino a protestar. Para un joven exuberante, egoísta y arrogante como yo, mi obligación era tratar de salvar a todos y cada uno de ellos. Lo insidioso de los prejuicios con que fui educado era que siempre se enmascaraban como algo distinto a un prejuicio. Nos enseñaron que todo lo que estaba fuera de nuestra visión del mundo, todo lo que estaba fuera de nuestra burbuja estaba mal. Nuestro cometido consistía en decirle a la gente que estaba condenada al infierno, conseguir que se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran a nuestra forma de creer, pensar e interpretar la Biblia. Debía tener entre 5 y 7 años, más o menos. Un miembro cercano de mi familia empezó a tocarme. Comienzas a sentirte avergonzado y a recluirte. Y continuó haciéndolo hasta llegar a un punto que era algo normal. Mi padre era muy cruel con sus castigos. No era un simple golpe en la mano o en el trasero o con un cinturón. Utilizaba un cable alargador porque era lo que tenía más a mano. Cuando crecí, lo que te lanzaba era una llave inglesa si estabas en el garaje. A los 17 años quería salir de casa y decidí alistarme en el ejército. Estuve 13 años en el ejército y cuando volví a casa terminé involucrándome en la supremacía blanca y me convertí en halcón nocturno imperial de los caballeros blancos leales del Ku Klux Klan. Lo que realmente me empujó hacia el movimiento de supremacía blanca fue salir del ejército, la sensación de vacío y de querer pertenecer a algo, de necesitar pertenecer a algo. Había tanta ira y rabia reprimida dentro de mí que tenía que salir. Una de las principales razones por las que sentía animosidad hacia los musulmanes era porque había perdido a un amigo muy cercano debido a ellos. Era realmente claro y violento. Así que cuando sucedió aquello, no reaccioné como debía y sentí que ellos tenían la culpa de habérmelo quitado. Era solo un motivo para odiar. Era algo con lo que enfurecerse. Era una manera de justificar lo que sentía por dentro.
Lo que he aprendido es que la gente que se involucra en cualquier tipo de movimiento extremista lo hace siempre por las mismas razones. Es una búsqueda de comunidad, de identidad y de propósito. Recorrieron un camino que estaba plagado de lo que yo llamo baches, es decir, las cosas que nos han pasado en la vida, que son difíciles de sobrellevar. Cosas como el trauma, el abuso, la enfermedad mental, la pobreza. Pero incluso el privilegio puede ser un bache si nos aparta demasiado de la realidad del mundo. Realmente odiaba a todo el mundo, pero mi forma de expresarlo era odiando a los judíos y a los negros. Liberales, comunistas, musulmanes o el Islam. Refugiados, latinos, en algunos casos mujeres. Las personas blancas son diferentes y superiores a todas las demás, y al mismo tiempo están amenazadas por todos los demás seres humanos del planeta. Existe la idea de que se está llevando a cabo un genocidio contra la gente blanca, y que detrás del genocidio hay una oscura conspiración judía. El juez era judío. El fiscal del distrito era judío. La policía era judía. Creíamos que eran lacayos de la cábala judía o lo que fuera. Porque si te fijas en la placa, es una estrella de David. Teníamos prejuicios contra cualquiera que tuviera una visión del mundo más liberal en cuestiones de orientación. La gente LGTB era obviamente abominable a los ojos de la teología a la que nos adheríamos. Ellos, no esa persona o esa otra, sino ellos, como grupo, son pervertidos y nocivos para la sociedad. Siempre me había relacionado con gente de la comunidad LGTBQ y nunca tuve ningún tipo de prejuicio contra ellos hasta que adopté esa ideología. Además de la gente LGTB y gente políticamente liberal, teníamos prejuicios contra, digamos que teníamos una visión muy ignorante de la gente que practicaba otras religiones. El Islam, por ejemplo, lo estereotipábamos muy fácilmente en una especie de mantra por el que todos los musulmanes eran terroristas, o en general considerábamos que en su teología había algunas ideas completamente absurdas, aunque en realidad no era cierto que creyeran en ellas. Incluso la Iglesia Católica en nuestra teología era considerada una secta. Yo odiaba especialmente a la gente blanca que no estaba en mi bando, lo que llamaban traidores de la raza. Si eres una persona blanca que trabaja en la construcción de la paz o en labores interconfesionales o multiculturales, o si eres alguien que ayuda a los refugiados a asentarse aquí, entonces eres un traidor de la raza de un nivel superior al de una persona blanca normal que no es racista. La realidad era que odiábamos a todo el mundo, incluso a gente dentro de nuestro propio grupo. Había muchas peleas internas. Era yo contra el mundo, porque nos odiábamos tanto a nosotros mismos que nunca podíamos confiar en nadie. Hubo muchos delitos de odio. Se cometieron muchos delitos de odio durante los años que estuve allí. En mi grupo estábamos involucrados diariamente en actividades ciertamente violentas y, si no violentas, de incitación a la violencia. Ya fueran peleas en conciertos, ya fuera atacando a gente al azar en la calle, o gritando comentarios intimidatorios y llenos de odio a la gente mientras pasaba. Si era una persona de color, si era alguien sospechoso de ser gay, lo atacábamos y lo golpeábamos salvajemente. En una ocasión, alguien tenía un bote de gas lacrimógeno en su coche y lo lanzamos a una discoteca gay con la intención de ir por la parte de atrás y golpear a la gente mientras huía. Era el precio para ser admitido, odiar a todos los demás y ser violento para seguir siendo recompensado por el sentido de identidad, comunidad y propósito que emanaba de ese movimiento. Si no realizábamos actos violentos, las otras dos vías para hacer méritos eran reclutar a otras personas, llevarlas a las reuniones y distribuir un periódico racista que teníamos llamado Lealtad Racial. En las reuniones preguntábamos, ¿qué habéis hecho por la raza blanca desde nuestra última reunión? Y si alguien decía que había distribuido 2000 ejemplares de Lealtad Racial y había traído 2 personas a la reunión, todo el mundo gritaba, ¡eh! Y dábamos una gran ovación a esa persona. Pero si alguien venía semana tras semana sin haber hecho nada, acababa recibiendo una paliza. En mi época en el Ku Klux Klan empecé a involucrar a mi hijo cada vez más hasta que comenzó a heredar mi odio.
Tenía a mi hijo de 4 años completamente disfrazado. Quería enseñarle a ser violento y mi hijo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! Él solo quería estar con papá. Yo me tragué el cuento y mi proceso de pensamiento era entrenar a la siguiente generación de soldados. ¡Poder blanco! Terminé viviendo en una especie de cámara insonorizada, en donde a partir de los 15 años y medio prácticamente solo me relacionaba con otros supremacistas blancos. Eso era todo lo que hacía, todo el día, todos los días. Soy de Wisconsin. Me encantan los Green Bay Packers. Pero cuando era un cabeza rapada de poder blanco, no podía ver partidos de fútbol los domingos porque era poner tu tiempo y tu energía en el partido de fútbol en lugar de luchar por tu raza. La música que escuchaba era música racista. Muchas de las películas que veía eran de temática racista. Muchos de los libros y revistas que leía, todo era material de propaganda racista. Una de mis películas favoritas cuando era un chaval y todavía hoy es Blade Runner. Una noche fui con un grupo de amigos cabezas rapadas a alquilar una película a la estación de servicio y cuando la vi allí dije, tenemos que ver esta peli. Al comenzar la proyección todo el mundo empezó. Sabes que Harrison Ford es judío, ¿verdad? Así que la película es sospechosa porque Harrison Ford es judío. Y yo decía, os podéis callar y ver la película, es una película increíble. Me enfadé muchísimo y me criticaron por ello. Controlaban mi forma de pensar, mis creencias, cómo actuar, con quién salía, la comida. Si quería ser el mejor supremacista blanco, solo podía comer nuggets de pollo blanco, porque es la única carne blanca de verdad. Cuando consumes propaganda a ese nivel, es como estar en una secta. La gente sana tiene múltiples identidades simultáneas. Yo soy esposa, madre, hermana, hija, soy mochilera, soy barman. La única identidad con la que interactuaba con el mundo era simplemente mi condición de blanca. Estábamos en una burbuja muy pequeña que solo habitábamos nosotros y fuera el resto del mundo. Yo empezaba a cuestionarme mis creencias. Por ejemplo, en la extrema derecha existe el revisionismo o el negacionismo del Holocausto. Para mí era algo ridículo. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que el Holocausto existió. Y negarlo es una estupidez, es una necedad. Me sentí horrible durante todo mi periodo en el nacionalismo blanco, que duró 7 años. Intenté quitarme la vida 2 veces, en ambas ocasiones cortándome las venas. Se podría decir perfectamente que los 7 años fueron un intento de suicidio continuado, porque no me preocupaba en absoluto mi seguridad y no pensaba lo más mínimo en mi futuro. De los 8 años que estuve involucrado, no hubo un solo día que no cuestionase mis creencias. Desde luego, no públicamente, y ni siquiera en voz alta. Fue un proceso muy interno. No entendía cómo había convertido mi vida en algo tan pequeño, tan inmerso en las partes más negativas de la experiencia vital. El odio se parecía mucho a una droga. Sabía que era malo, pero me hacía sentirme bien cuando lo descargaba. Luego empezó a volverse tóxico y sentía que me devoraba vivo. Era un dios de la guerra, cabeza rapada y estrella del rock. Pero en la vida real era un desertor de la escuela secundaria, incapaz de conservar un trabajo, de pagar sus facturas y que tuvo que volver a vivir con sus padres. No es fácil estar disgustado con uno mismo. Estaba sumida en el miedo. Me sentía amenazada todo el tiempo, intentando averiguar por dónde vendría el daño. Era agotador hacer cosas que sabía que estaban mal. No quería enfrentarme a ello, así que lo anulaba constantemente con alcohol y con música de poder blanco, y rodeándome de chicos blancos furiosos. Estaba completamente desconectada de la maravilla y la riqueza de la vida. Me encanta asombrarme con las estrellas o
con las focas en la playa o con las olas o los neutrones. Sentir esa maravilla y ese asombro es para mí una de las cosas más extraordinarias de la experiencia de ser humano. Cuando estaba en el movimiento, di un portazo a todo eso. Vivía en una cárcel. Estar involucrado en el nacionalismo blanco supone una hipocresía activa continua que requiere toneladas de energía para mantenerla, y yo no podía seguir generándola. Si no hubiera dejado el movimiento, estaría muerta o en la cárcel. No me cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo no conocía ninguna otra manera de vivir ni de pensar. Vale, decido que quiero salir. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? Mi novia y yo rompimos, obviamente, porque el odio y la violencia no son una buena receta para una relación sana, y me encontré siendo un padre soltero con una hija de 18 meses. Cuanto más me enamoraba de mi hija, más me comprometí con mi paternidad, y tuve muy claro que no quería que mi pequeña supiera nunca lo que significaba el odio. Mientras construía legos con mi preciosa niña, o tomaba un helado o lo que fuera, comprendí que eso era lo que debía ser la vida. Mi mujer estuvo en contra desde el principio. Me dijo, ¿eliges a tus hijos o eliges el clan? Tú decides. ¿Qué clase de hombre elegiría eso? ¿Qué clase de hombre elegiría esa organización en lugar de a sus hijos? Después de una eternidad nació nuestro hijo Devon. No era mucho más grande que mis dos desgastadas y maltratadas manos, manos que se habían convertido en puños vengativos desde que era un niño. Y cuando lo acuné en mi regazo por primera vez, le prometí que sería el mejor padre del mundo, costara lo que costara. Por primera vez en mi vida de adulto rompí a llorar. Sí, ese fue un momento muy poderoso para mí. Cuando era estudiante de primer año en la Universidad Liberty, mis padres se separaron, y fue un gran problema, porque toda mi vida me habían enseñado que el divorcio era malo. Dejé los estudios y regresé a casa para estar con mi madre y apoyarla. Y empecé a ir a un bar de karaoke llamado Springwater en Nashville, Tennessee, que era el entorno más diverso e inclusivo del que había formado parte hasta entonces. Había una chica que había empezado a trabajar como camarera. Se puso a llorar y me dijo que acababa de salir del armario con su familia y la habían repudiado. Su padre había dicho que no seguiría pagando la educación y los gastos de una hija lesbiana, y su madre que volviera cuando estuviera curada, y automáticamente lo perdió todo. Mientras sollozaba en mi hombro, mi pensamiento fue el de estar furioso con sus padres. Y entonces se me encendió la luz. Mi hombro estaba empapado y ella seguía allí, la sentía temblar y me di cuenta de que, en vez de estar allí en ese momento, en vez de darle mi amor en esa situación terriblemente dramática, estaba pensando en cómo podía cambiarla. ¿Era acaso yo mejor que sus padres? Y ese fue el instante en que todo cambió para mí. Mi mujer se puso en contacto con Arno y le preguntó si podía venir a hablar conmigo. Él es como el Dalai Lama que ayuda a alguien a salir del movimiento supremacista blanco. Yo le odiaba, le llamaba traidor a la raza, le decía que era basura, que era una vergüenza. Y Arno nunca se dio por vencido. Iba a enfrentarse a mí y a cuestionar todas y cada una de mis ideas. Me llevó a Los Ángeles y allí había una persona esperándome. Aquella persona era una mujer negra. La recuerdo de pie, mirándome fijamente. No paraba de mirarme y parecía bastante nerviosa. Y Arno se inclinó hacia mí. Y ya sabes cómo es Arno. Me dice, colega, ve a saludarla. Y yo como, no quiero ir. Y él como, ya le he hablado de ti, te está esperando.
Así que me acerqué, extendí la mano y dije, hola, soy Chris. Sentí una explosión de emociones. Empecé a llorar y me sentí genial al liberarlas de una manera sana. Y yo llorando a mares en su hombro y ella como... Estuve como de subidón el resto de la noche, sintiéndome bien por una vez. Bueno, bien no, genial. Me marché con un amigo mío y con el chico con el que salía para que pudiera irse a casa para las vacaciones de Navidad. Y mi amigo y yo cogimos unas pistolas que vendimos ilegalmente para financiar el viaje de Georgia a Texas y algunas actividades que estábamos realizando en el grupo del que formábamos parte. Cuando volví a casa después de aquel par de semanas que pasé en Texas, mis padres me recriminaron que me había marchado de casa otra vez sin decirles a dónde iba y que ya no podía vivir allí. Pero no tenía ningún sitio a dónde ir. El chico con el que salía estaba en el ejército, en fase de entrenamiento, no podía irme a vivir con él. Por suerte, su madre me dijo que fuera a vivir con ella. Mi aspecto era el de la criatura violenta y llena de odio en que me había convertido. Estaba furiosa y acarreaba una brutalidad que llevaba conmigo a todas partes. Si alguien como yo se hubiera presentado en la puerta de mi casa, habría tenido muchas reticencias a darle la bienvenida y decirle, por favor, vente a vivir a mi casa y forma parte de mi familia. Ella me ofreció amor y aceptación incondicionales en un momento en el que me sentía completamente indigna. Mi cámara insonorizada empezó a resquebrajarse. Y ahora, cuando me despertaba por la mañana, no lo hacía al lado de un montón de supremacistas blancos. Me despertaba junto a unos niños pequeños y a su madre. Y dentro de ese entorno, empecé a darme cuenta de que yo era alguien que podía leer a F. Scott Fitzgerald y llorar con la belleza de algunas de las frases y el lenguaje que utilizaba. ¿Cómo podía ser esa persona y albergar ese odio y esa violencia en mi corazón al mismo tiempo? Cuando decidí que ya había sido suficiente y que quería marcharme, tuve la sensación más aterradora que jamás había experimentado. Me horrorizaba pensar en cómo podría salir de aquello, salir de la organización, salir del movimiento y seguir manteniendo a mi familia a salvo. Cuando finalmente decidí denunciar públicamente en lo que estaba involucrado, querían matarme. Todavía quieren. Quiero decir que todavía recibo amenazas de muerte por parte del movimiento en general, de todas partes del mundo, casi a diario. Del Ku Klux Klan no te vas y punto. Recuerdo que cuando llegó el momento de marcharme me dije que no iba a dejar que vinieran a buscarme. Así que llamé al mago imperial y le dije, tenemos que hablar, he terminado, me largo, aquí tienes mi túnica, mis insignias y todo el material, no quiero tener nada que ver con ello. Sabía que no me matarían, no querrían ir a la cárcel, no tuve ni siquiera la oportunidad de explicarme. Se detuvo en el bosque, apagó los faros y hablamos durante un minuto. Luego volvió a encenderlos y allí estaban todos de pie en el camino. Y yo como, acabemos de una vez. Me sujetaron, me desgarraron la ropa, me arrancaron la camisa y bueno, acabé con una costilla rota y con la cara muy hinchada. Solo una buena paliza, eso fue todo. Ya me habían golpeado antes. Crecí con mi padre, me pegaba todo el tiempo. Mi investigación se centra en cómo las personas experimentan la discriminación por motivos raciales. Hay algunas cosas básicas que todo el mundo siente cuando eso ocurre. Estás furioso, te sientes herido. Psicológicamente, algunas personas pueden sufrirlo como un trauma que hace que desconfíen de la gente. A veces se aíslan voluntariamente y otras se mantienen en un estado permanente de vigilancia. La gente se anticipa para protegerse, por supervivencia, y eso les pasa factura desde el punto de vista emocional. Los prejuicios son algo que experimento como parte de mi vida cotidiana. Se ha convertido casi en la norma, por mucho que deteste decirlo. Pero el punto de inflexión en mi vida sucedió la noche del 11 de septiembre. Una persona entró en nuestra gasolinera con un arma y le dijo a mi padre: «Tu pueblo es el culpable de que muchos estadounidenses hayan muerto, así que vosotros también merecéis morir». Un recuerdo tan vívido como ese se te queda grabado para siempre. Fue una vivencia que me cambió la vida porque me impulsó a hacer muchas de las cosas que hago hoy.
Mi apellido García siempre me diferenció. Todo el mundo sabía que las familias mexicanas, las personas con apellidos hispanos, vivían en una zona determinada. Siempre supimos cuál era nuestro lugar. A lo largo de mi vida he sentido siempre que tenía que demostrar mi valía. Intenté esforzarme al máximo en la escuela. No quería ser ese niño mexicano tonto. Nunca pensé que fuera lo suficientemente buena, inteligente o bonita para ser como la gente que veía en la televisión o para ser quien soñaba ser. Creo que debido a mi experiencia racial, en la época rebelde de mi adolescencia me comporté mal. Me dije a mí misma, si es lo que creéis que soy, es lo que voy a ser. La mayoría de los prejuicios que sufrí como mujer transgénero ocurrieron al principio de mi transición. Era común que nos llamaran maricones, que nos intimidaran, que la gente se acercara y nos amenazara con darnos una paliza solo por ser quienes éramos. Cada vez que salía de casa completamente sola, estaba aterrorizada. A veces llevo la estrella judía de manera visible, pero suelo ocultarla bajo la ropa porque me da miedo el aumento del antisemitismo. Es aterrador, no sabes con quién estás hablando y hay muchos prejuicios. Lo que hace tu cerebro es desconectar. Es la forma que tiene tu cerebro de ayudarte a responder a esa experiencia tan emocional que has vivido. Hay personas que al pasar por estas experiencias quedan completamente desamparadas. No tienen los recursos necesarios para manejar su capacidad de resiliencia y quedan marcados y acaban siendo menos de lo que habrían sido si no hubieran sufrido esas experiencias. Luego tenemos el ejemplo contrario, gente que sobrevive, supera su trauma y pasa a enseñar a otros. Ellos asumen su raza, asumen su fe, su orientación sexual y muestran a los demás que, sí, me pasó esto, pero no dejé que me definiera. Mi hermana Magda, mi madre y yo entramos en aquella fila y al final de la fila estaba el doctor Mengele. Le dijo a mi madre que se pusiera a la izquierda. Me entran temblores cuando empiezo a contarle esto, pero creo que se lo debo a mis padres. Así que seguí a mi madre. Y el doctor Mengele me miró a los ojos y me dijo, verás a tu madre muy pronto, solo va a darse una ducha. Me dirigí a una de las reclusas y le pregunté, ¿cuándo veré a mi madre? Ella señaló la chimenea de la que salía fuego y con frialdad me respondió, tu madre está ardiendo ahí. Será mejor que hables de ella en pasado. Me golpearon con mucha dureza. Me encontraba en muy mal estado y sentí deseos de suicidarme. Me considero sumamente bendecida y afortunada, no solo por haber sobrevivido, sino también por poder ayudar a los demás. Me formé como psicóloga clínica. Tengo 5 nietos y 5 bisnietos. Esa es mi mayor venganza contra Hitler. Ahora somos 4 generaciones. Me siento muy afortunada por el puesto que ocupo, la primera funcionaria afroamericana LGTB elegida en Colorado. Cuando inicié mi carrera política, solo me decían que tuviera cuidado al decir que era lesbiana, algo que no deberíamos tener que reprimir. Quiero que me vean tal como soy y que reconozcan las diferencias en nuestras experiencias. Comencé una transición de género, obtuve mi magíster de divinidad y me ordené como pastora en la Iglesia Evangélica Luterana en América. Perdonar es bastante complicado, pero parte del perdón implica el hecho de que la otra persona tiene que reconocer que ha hecho algo mal. Cuando era niña, mi padre siempre me decía una frase en árabe. Está directamente relacionada con mi identidad musulmana. Habla del peso y del valor, de cómo todo lo que decimos tiene un gran impacto. Antes de que puedas considerarte una buena persona,
Debes tener en cuenta lo que dices, cómo lo dices y el impacto que causa en la otra persona. La gente tiene que ser responsable y saber que sus palabras pueden herir a los demás. Hay niños que son un poco diferentes. Pueden llevar gafas, ser gordos, delgados. Hay chicos que pueden no ser muy atléticos y chicas demasiado atléticas. Y por ese tipo de cosas sufren acoso. El efecto puede ser devastador y los niños lo recordarán toda su vida. Hoy el suicidio ha aumentado mucho entre los niños. Puede que a causa del acoso. No pueden manejarlo, no saben qué hacer. La sociedad tiene que abordar esto como un problema y ahora es un gran momento para hacerlo, porque estamos viendo en la sociedad un repunte en la actitud de ciertas personas que creen que pueden decir lo que se les antoje sobre quien sea, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, pero debemos asumir la responsabilidad por la forma en la que los prejuicios cambian el paisaje de la interacción humana. Fui miembro de una de las primeras bandas estadounidenses que hizo música de propaganda racista. Sin embargo, hasta el año 2016 o 17, no fui realmente consciente de lo que había hecho hacía 30 años. Recuerdo que un periodista me estaba entrevistando sobre el tipo de música racista que había influido en Dylann Roof para cometer aquella masacre cuando entró en la iglesia Madre Emmanuel de Charleston. Tuve que leer 3 veces el post en un sitio web de supremacía blanca antes de reconocer que las letras que él había compartido eran las mías y que pudieron inspirarle en parte a hacer lo que hizo. Esa es la realidad de nuestras palabras, de las ideas que convencen a otras personas para que ejecuten acciones con sus propias manos. Vivimos en una época en la que todo el mundo tiene voz y se amplifica en las redes sociales y en Internet. Creo que la conexión transforma el odio en anécdota. Es muy difícil conectar de verdad con una persona. Sentarse en una habitación, mantener una conversación y compartir cosas con ella y luego seguir odiándola. Una vez que conectamos, mi odio se desvanece. Hubo momentos en que algunas personas, como un jefe judío, una supervisora lesbiana, compañeros de trabajo negros y latinos, todos se negaron a capitular ante mi hostilidad y se revolvieron, que es lo que yo intentaba provocar todo el tiempo. Pero cuando la gente no entraba en ese juego y su actitud era, no, te voy a enseñar cómo un ser humano trata a otro ser humano, esos actos de bondad me cambiaron. Cada uno de ellos plantó una semilla en mi corazón que, a pesar de todos mis esfuerzos por arrancarla, creció y dejó poco espacio para el tipo de odio que se necesita para hacer daño a la gente. Abrí una tienda de discos para vender la música racista que estaba haciendo e importando, entonces casi toda perteneciente a ese mismo nicho. Recuerdo una vez que un adolescente afroamericano, que solía venir a mi tienda y siempre me preguntaba sobre música y andaba siempre alegre y despreocupado, de pronto cambió. Vino y me contó que a su madre le habían diagnosticado un cáncer de mama y de repente me sentí identificado con él, porque a mi madre le habían diagnosticado la misma enfermedad más o menos por la misma época. De golpe me sentí, casi sin pensarlo, muy compenetrado con la humanidad de ambos. Conseguí trabajo en una cafetería que era anexa a nuestra librería LGTB. Pude pasar tiempo con parejas de gays y lesbianas que traían a sus hijos y pude conocer a esos niños. Y vi lo bien adaptados, normales y queridos que eran. Fue una experiencia tan transformadora y reveladora que quería más. Estaba recibiendo tanto que quería intentar devolver algo, así que me ofrecí voluntario para el Día del Orgullo Gay y ayudé a un amigo mío que estaba organizando un acto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Memphis, Tennessee. Me manifesté en Nueva York con Soul Force, el grupo al que había combatido dogmáticamente en un piquete frente a la Universidad Liberty. Asumir las diferencias en otras personas sin ningún tipo de condicionamiento previo se convirtió en la clave para descubrir lo que era el amor. Es de lo que habla Desmond Tutu y la teología Ubuntu, el yo soy porque tú eres. Cuanto más tú seas tú, más yo podré ser yo. Recuerdo cuando le dije a Arno que el tema de los musulmanes era tabú, en plan, no podemos hablar de eso. Y él me dijo, vale, genial, no hay problema, tío, tómate tu tiempo, pero lo abordaremos. Y yo contesté, no, de eso nada, no pienso hacerlo.
Así que un par de meses después me dijo, oye, quiero que conozcas a mi amigo Jebal. Era un refugiado de Siria, se buscó la vida lavando platos y ahora es cardiólogo. Yo tenía mucho miedo de conocer a Jebal. Me aterraba la idea de sentarme y mantener una conversación con alguien de otra raza debido a mis experiencias pasadas. En mi propia ignorancia, nunca me había parado a pensar ni me había tomado el tiempo de decir, vamos a ver, ¿qué crees tú? Somos tan parecidos que es muy fácil relacionarnos. De hecho, le llamo mi hermano mayor. No hay nada que temer, porque nuestros valores humanos fundamentales son los mismos. Todos queremos ser felices, estar sanos, que nuestras familias estén a salvo y seguras, que tengan éxito y sean lo más felices posible. Tenemos que mirar más allá de toda esa propaganda y ese miedo a los seres humanos reales, que resultan ser judíos, musulmanes o gays. Cuando te sumerges de verdad en grupos diferentes, con personas diferentes que creen en cosas distintas, las personas son todas iguales, pero las etiquetas son diferentes. Y son esas etiquetas las que usamos para escondernos de los demás, para rehuirlos o para protegernos de ellos. Yo odiaba a los musulmanes. Conversé con uno y me di cuenta de que tengo mucho más en común con ellos de lo que pensaba. No puedo odiarlos. Odiaba a los homosexuales, pero no a todos, solo al que abusó de mí de niño. Ahora amo a la gente de una manera diferente a como lo hacía antes, sin condiciones y apreciando nuestras diferencias frente a un ideario para superar esas diferencias. Pero eso no quiere decir que no debamos apreciar las diferencias que aportan otras culturas. La comida, el idioma, la cultura, las tradiciones son cosas importantes para nosotros y nos hacen mejores en lugar de perjudicarnos. Mi calidad de vida es infinitamente mejor. Ahora puedo ir a bares de cachimbas con Jebal y degustar esa increíble gastronomía que antes jamás habría probado. No me habrías pillado ni muerto en un restaurante de Oriente Medio disfrutando de la experiencia. De ir allí habría sido para algo chungo. Por fin podía ver los colores del arco iris. Y era mucho más tranquilo y hermoso. Y hacía que la vida fuera mucho más rica. La familia que anhelaba de pequeño nunca la tuve. El ejército se convirtió en mi familia, pero cuando salí del ejército me encontré perdido. Necesitaba un lugar en el que encajar y fue el Ku Klux Klan. Ahora tengo a mi esposa, tengo a Jebal, tengo a Arno, tengo a mis hijos. Estoy sobrio, estoy aquí presente, física, espiritual y mentalmente, y experimento con plenitud mi vida en lugar de simplemente existir. He llegado a la conclusión de que no puedes elegir de quién naces, pero sí puedes elegir de quién te rodeas cuando creces, a quién permites compartir tu vida contigo y con quién compartes tu vida. Y eso, en cierto sentido, es tu verdadera familia. Me llevó años comprender que mientras estaba en el movimiento, lo que manejaba no eran simples ideas, sino que había causado un daño real a otros seres humanos de carne y hueso. Y sientes vergüenza y procesas toda esa vergüenza mientras te dices, esas cosas las hice yo. Para mí, la parte más difícil de mi transformación fue el sentimiento de culpa y vergüenza. Cuando tenía 17 años, solíamos ir a un local llamado Okie Dog. Lo frecuentaba gente de todo tipo. Podías encontrarte con chicos gays, con adultos procedentes de los clubes, punkis de Hollywood. Y esa noche en particular fuimos a pegar a la gente. Alguien dijo, vamos a pegar una paliza a esos maricones. Una cosa llevó a la otra y Matthew acabó siendo pateado por unos, 5, 6, 7 individuos. En un momento dado, vi a Matthew en el suelo. Me acerqué y le di una patada en la cabeza. Fue brutal, violento, y usaré la palabra terrorífico. No sé si fueron 2, 10 o 100 puñetazos, 1, 2 o 4 patadas, no estoy seguro, no lo sé. Yo solía poner trozos de cuchillas de afeitar en mis botas. Así que, cuando le di aquella patada a Matthew, le corté. Mientras perdía el conocimiento, me sorprendí pensando que su risa me deshumanizaba aún más
Y le miré a los ojos sin poder comprender realmente por qué. Subimos el volumen de la música del coche y volvimos a nuestro barrio como si nada. Sin la ayuda que recibí no sería la persona que soy hoy. Entiendo que un chico pueda meterse en un lugar oscuro y luego se ahorque o se pegue un tiro. Pero no es necesario, porque entonces permites que los agresores ganen la batalla. Ya no estás ahí para luchar. ¿Cómo os reencontrasteis años después? Llevábamos 7 u 8 meses trabajando en el mismo lugar y empezamos a hacernos amigos. Salíamos juntos y me presentó a su mujer y a su hijo. Un día le pedí que hablara ante un grupo escolar y le pregunté cosas como ¿dónde creciste? La conversación fue descubriéndonos cosas de nuestras vidas. Le conté que vivía en un parque frente a Lucky Dog. Le pregunté si conocía algo de Hollywood y me dijo que sí. Pero cuando me contó que había dejado tirado a alguien allí, le dije, ¿sabes a quién tienes sentado enfrente? Es increíble cómo un breve momento de agresión puede causar tanto dolor. Cuando dejé el movimiento en 1996, pasé por un periodo de profunda depresión. La mayoría de los días me despertaba deseando no haberlo hecho. Quería suicidarme todos los días y de hecho estaba resentido con mi hija porque por su causa no podía quitarme la vida. Mi relación con Pardeep Kaleka, cuyo padre fue asesinado por un tipo de mi antigua banda en el tiroteo del templo Sikh de agosto de 2012, ha sido una de las relaciones más transformadoras de mi vida. Pardeep me ayudó a entender que si no trabajas activamente en el autoperdón y la compasión por ti mismo, disminuye tu capacidad de ayudar a otras personas. Me sentí conmovido por el hecho de que la gente estuviera dispuesta a perdonarme y poco después aprendí a perdonarme a mí mismo gracias al estímulo de esas personas. Fue entonces cuando empecé a vivir la vida tal como me la imaginaba, una vida proactiva, positiva y de contribución a la comunidad. Y estoy muy agradecido por ello porque me salvó la vida. Me rompe el corazón saber que hay alguien ahí fuera con quien no he hecho las paces todavía, y eso es una parte importante de lo que hago ahora en mi vida, volver atrás y corregir esos errores. Quisiera al menos dedicarle al mundo tanto bien y curación como el daño y el perjuicio que causé. Lo primero y más importante que quiero es formar parte del proceso de curación de las personas que han experimentado en sus carnes el odio, que han sido víctimas de él. Es mi prioridad. Pero creo que primero tengo que enseñar a los que odian lo tóxico que es para ellos. Quiero ayudarles a que se den cuenta de que si amas al mundo, el mundo te devolverá ese amor. Si pudiéramos tratar el odio como tratamos la adicción a las drogas, utilizando las mismas tácticas y técnicas, sería posible eliminar los problemas que lo causan. He reescrito literalmente el programa de 12 pasos, de manera que la gente pueda utilizarlo para escarbar en su interior y encontrar los problemas subyacentes que les impulsan a sentir ese odio, ese resentimiento y esa animosidad hacia ciertos grupos en un formato que puedes usar por ti mismo. Jamás hubiera imaginado entonces que ahora estaría trabajando a tiempo completo para ayudar a la gente a desvincularse de ese movimiento. He ayudado a más de 400 personas. Trabajo para que recuperen su capacidad de resiliencia, para que sean capaces de cuestionar sus creencias, presentándoles a las personas que creen odiar. He formado a todo tipo de gente, incluso a fuerzas del orden regional, sobre cómo descubrir e identificar posibles amenazas y conductas de tipo violento. A los pocos días del tiroteo del 5 de agosto de 2012 en el templo Sikh, Pardeep Kaleka, su hermano Amardeep y otras personas que habían perdido a seres queridos tuvieron la idea de crear una organización que partiera de los principios sijes de servicio y unidad. Desde entonces Pardeep y yo lo hemos transformado en un programa escolar. La idea es que cuando los seres humanos se remangan y trabajan juntos, como el trabajo físico en el que uno se ensucia las manos, es lo que más nos conecta. La idea de servir a otros seres humanos solo por su propio bien es una idea muy poderosa. Pone de manifiesto nuestra humanidad común. He tenido la oportunidad de hablar en universidades, conferencias, iglesias, en eventos y días del orgullo gay por todo el mundo.
Una vez a la semana hablo en el Museo de la Tolerancia y hago una presentación sobre mi vida. Llevo más de 15 años en el museo. A veces hay mucho público y otras veces menos. La oportunidad, aunque solo llegara a una sola persona, vale la pena. Trabajo como mentora, ayudando a la gente a dejar los movimientos, a recomponer su vida, haciendo esencialmente lo mismo que esa mujer hizo por mí. Tuve a mi primogénito cuando tenía 23 años. Uno de los compromisos que asumí cuando nació fue que iba a ser totalmente sincera sobre mi pasado. Mi esperanza es que al revelar y compartir lo peor de mí, ellos sepan que siempre tendrán un lugar al que pueden acudir cuando se sientan inmersos en la oscuridad. Porque no hay mucho que puedan hacer que sea peor que el que su madre fuera una nazi. Me había condicionado a mí mismo durante esos 8 años a no amar. Vivía en un mundo de hechos falsos, de narraciones fraudulentas sobre los demás. No estaba seguro de haber aprendido a amar nada antes. Mientras permanecí dentro del movimiento, toda mi empatía se centraba en mí y en el grupo con el que estaba. Mi empatía estaba completamente secuestrada y enfocada hacia el interior. Después de dejar el movimiento, vuelvo a ser una persona muy empática y siento profundamente el dolor y la angustia de los demás. El amor es el motor de nuestras vidas y la empatía es el combustible que lo hace funcionar. La empatía nos enseña que somos los personajes complementarios en la existencia de cada persona con la que entramos en contacto. Cuanto más practiquemos eso, menos tiroteos habrá en las escuelas, menos amistades se romperán por culpa de la política o de la religión, y menos veremos el cisma entre los creyentes y los no creyentes. El odio tiene sus raíces en el miedo, y uno de los miedos humanos más primarios que existen es el miedo al cambio. Creo que en la sociedad actual, en especial en Estados Unidos, con la polarización política que tenemos hoy, el resurgimiento de la extrema derecha y la política populista es un problema creciente. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nos hemos quitado la máscara, nos hemos quitado las capuchas, por así decirlo, y vivimos en una época en la que estamos profundamente inmersos en la polarización. Va a hacer falta mucho más para llegar a un nivel de comprensión y no descartar a la gente. Las personas son personas, por mucho que intentemos arrebatarles esa humanidad. Si somos amables con la gente y compasivos y empáticos con los jóvenes desde el día en que nacen, con suerte podremos evitar que sigan el camino del odio. Está en nuestras manos la forma en que llevamos nuestros hogares y lo que hacemos para ayudar a nuestros hijos. Todos tenemos acceso directo a los responsables políticos del mañana. Lo único que debemos plantearnos es qué tipo de futuro queremos. No quiero que mis hijos o los hijos de Jebal hereden un problema que hemos tenido tiempo de sobra de resolver. Pero aquí estamos, discutiendo todavía entre nosotros sobre negros, blancos, hispanos, Oriente Medio, raza, religión. No estoy dispuesto a pasarle a mi hijo o al hijo de Jebal un problema que su padre tendría que haber arreglado moviendo un poco el culo, simplemente porque es muy difícil. Nadie quiere arreglarlo porque aún no estamos preparados para ello. ¿Cuándo vamos a estar preparados para arreglar el problema? Tenemos la obligación moral de tener esperanza. Un pueblo esperanzado es un pueblo poderoso. Un pueblo esperanzado puede mover montañas porque, para empezar, cree que las montañas se pueden mover. Aferrarse a la esperanza en estos tiempos es un acto revolucionario. Y la esperanza es el arma más poderosa que tenemos cuando los tiempos son muy oscuros. Nuestra sociedad hoy puede parecer imponente y puede parecer que el odio vuelve a resurgir de nuevo, pero yo no estoy dispuesto a perder mi fe en la humanidad por mucha gente que intente quebrantarla.
Lo hago desde una postura optimista, que considero crucial para que los seres humanos nos aferremos, sin darnos nunca por vencidos, a nuestra fe en otros seres humanos. Me llamo Pardeep. Soy un superviviente de uno de los crímenes de odio más mortíferos cometidos en suelo estadounidense por un supremacista blanco. Mi padre fue asesinado. Mi madre, mi hijo y mi hija estuvieron a punto de ser asesinados. Y yo mismo también. Puede que no podamos elegir lo que nos ocurre, pero sin duda podemos elegir cómo respondemos. Un integrante de mi antigua banda asesinó al padre de Pardeep y a otras 5 personas. Pardeep y la comunidad Sikh demostraron que la venganza debe ser el perdón. Tenemos que entender que esa intención es tan noble que debemos honrarla con la respuesta más difícil pero más poderosa que hay contra el odio, que consiste en cultivar el amor en nuestra sociedad. Si estamos plenamente convencidos de que el miedo es infundado y de que todos los seres humanos formamos una sola familia, eso socava los cimientos del odio. Lo hacemos sujetando una puerta, sonriendo a alguien, estrechándole la mano, acudiendo a un mitin. Manteneos fieles a lo que queréis. Eso es amor. Si vamos a combatir el odio y la violencia, no podemos hacerlo con más odio y más violencia. Hay que combatirlo con amor, y por eso es importante que el amor venza.